Ya. Uy, ahora el Zoom me habla. Qué lindo. No sé si a ustedes les pasa, ahora pongo grabar y el Zoom me dice, estamos grabando esto. Cosa que antes no pasaba, ahora el Zoom me responde. Esto es maravilloso. En inglés lo dice. Sí, lo hice en inglés para hacerme sentir peor, como un sudaca. Ya. Oye, si Eh, rechazo, ¿Cómo? si rechazo. Eh, Tan simpático. no, Eso no se quita. no tengo una ¿Por respuesta qué? pensada para eso, Hugo, hoy día. No, no, Estaba no, 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 preguntando no, nomás, ya, no, no, obligado a no, probar. Ya, no ya. tengo otra respuesta inteligente para lo que acabas de decir. No, no lo he pensado, tengo que pensar. Ya, estimado, vamos a comenzar esta clase. Primero que todo, bueno, la semana pasada ya que hicimos clases, se nos juntaron dos capítulos de revisión de comprensión de lectura, ¿ok? Así que vamos a comenzar con ello. La semana pasada teníamos capítulo 6, esta semana se nos juntó con el 7. Para no hacer doble charla y que esto se alargue demasiado, voy a hacer un resumen de los dos capítulos para que después dejemos comentario libre en unos minutos para cualquiera de las dos intervenciones o si quieren hacer una conexión básicamente de ambos capítulos. Esto es bien interesante porque capítulos 6 y 7 del libro Revolución en el mundo de las misiones, que es el que hemos estado siguiendo, nos cuenta, bueno, cómo se estableció la vida de este misionero en Estados Unidos durante estos años que él estaba, en la década de los 70 y principios de los 80, básicamente en su rol de estudiante de teología, en su rol pastoral, que termina asumiendo, y posteriormente en el rol ministerial, que es lo que el Señor estaba llamando, que es el trabajo con las misiones en India, por medio de la creación y gestión de un centro misionero enfocado específicamente en las misiones indígenas. ¿Ya? Hay hartos elementos del capítulo, pero voy a mencionar tres que por lo menos ahí me llamaron la atención. El primero, que fue un poco la visión que este varón tiene respecto en su periodo como pastor y el valor que le da. Para los que revisaron la semana pasada capítulo 6, es interesante cómo este hombre, y lo dice, que muchas veces menospreciaba el trabajo pastoral por su función como misionero, como predicador, pero a la hora de tener que hacer el trabajo pastoral, valoró esa función pastoral desde una perspectiva distinta. Incluso, y puede ser que esté parafraseando la frase, eh, habla de que entendió por qué estaba fallando en India en muchas ocasiones. Entendía que predicaba mucho, pero que al final eso no quedaba en nada, la gente no volvía a ningún lugar. Entonces ahí hay un factor interesante. Otro elemento que me llama la atención del capítulo es cómo da este salto al ministerio que estaba llamado antes de acomodarse en la vida de Estados Unidos. Y es una cosa que él la mencionó en otros capítulos que revisamos anteriormente, pero que queda dando vuelta con esta idea de no me quería acomodar al estilo de vida estadounidense. Y el Señor lo comienza a inquietar para básicamente cumplir el llamado que él tiene. Y el tercer punto, que es el foco del capítulo 7, que yo lo encuentro espectacular, que es un poco cómo este ministerio crece de forma milagrosa, porque no hay otra manera de expresarlo, ya sea por aporte económico, estratégico, el encuentro con diferentes personas, pastores, etcétera, que de una u otra forma estuvieron bendiciendo la obra de este varón y, bueno, y de su familia, al final de cuentas, que no, no hay que reducirlo como la obra de una persona. Eh, y el foco que en un momento él da, y lo repite en un par de ocasiones durante los capítulos, de que él, como predicador, como misionero, él no es el centro de la obra. Él no es el foco de la obra, sino que la obra es de Dios. ¿Ya? Eso como un resumen muy general, muy rápido, y por lo menos para mí algunos puntos que me llaman la atención. Dejo micrófono abierto, un par de comentarios para complementar estas ideas, y luego ya avanzamos con la clase como tal. Patricia, Sí, Luz. eh, encuentro que es súper complejo el estilo de vida de este misionero, porque en algún momento él lo menciona que se sintió con ganas de buscar trabajo, pero su esposa no lo permitió, porque estaba pasando por momentos tan difíciles económicamente, o sea, no tenían que comer a ese punto. Entonces, realmente tiene que ser un llamado súper claro, un llamado misionero súper potente y tener la convicción súper clara de que el Señor lo quiere, lo quería en ese lugar
y también es complejo para su grupo familiar porque su esposa compartía el mismo llamado. Y en ningún momento vemos a la esposa cuestionándolo o recriminándole porque no es el proveedor de la casa, todo ese estilo de cosas que nosotros a veces vemos en algunos pastorados. Eh, y también para los hijos tiene que haber sido súper complejo entender el estilo de vida de sus padres, porque todavía no vemos esa parte. Claro, no llegó a ese punto. No llegamos a ese punto, pero me impresiona la convicción súper fuerte de que el Señor les iba a proveer de alguna manera y que el trabajo que él estaba haciendo era respaldado por Dios. Eso me llama mucho la atención. Perfecto, gracias Luz. Mira, hay un tema respecto a la familia, y yo por eso en un momento me autocorregí, dije, no me refiero a él, sino a la familia que está en el ministerio, porque a veces nos quedamos con esa idea de como que el ministerio, sea pastoral, evangelístico, es de la persona, pero no, hay siempre una familia detrás, ya sea aportando desde lo económico, el hogar, administración, o incluso como en este caso menciona Luz, siendo un poco un cable a tierra para decir, no, pues si el Señor te mandó a esto, si tú te pones a buscar trabajo, a hacer esto, te vas a desenfocar del objetivo. Y eso es fuerte decirlo, porque uno está sacrificando su estabilidad. Y ojo, el mismo autor lo dice, no es malo tener esto, no es malo tener una casa, no es malo tener un auto, no es malo tener un buen trabajo. Él lo aclara, no es malo. Pero en función al llamado que Dios le había dado, no podía tener ese estilo de vida porque lo iba a desenfocar. ¿Ya? Pero interesante el punto que plantea Luz respecto a la familia en este proceso y en este rol. Ok, ¿alguien más que quiera comentar algo? A la una, a las dos. Ya, hoy a las tres, yo pensé que iba a ser más largo, teníamos más hojas. No, por Ah, ya, acá. me René. Esperando el momento dramático al final, está esperando el momento justo, la No podía- entrada no podía- dramática, ya. Desde el celular no puedo apretar ahí. No se preocupe. La verdad, las cosas que a mí me sorprende el llamado, ¿ya? Y a veces como nosotros menospreciamos otros ministerios, o sea, no lo menospreciamos, sino que desde el trabajo que nosotros hacemos, nos vemos la importancia o todo el trabajo que demanda el otro ministerio. Por ejemplo, en mi caso, me ha tocado siempre estar en lo que es la escuela dominical, desde que yo empecé ahí hasta el día de hoy, son como 30 años, y he estado en ese, siempre ha sido la enseñanza mi tema, y no he estado en otro. Pero cuando uno mira al pastor, el pastor tiene otros temas, el pastor atiende a toda una congregación, no duerme, lo llaman a cada rato, tiene que estar siempre atento, es un confidente, y tiene todos los problemas, o sea, carga con todos los problemas de la iglesia. El caso de un misionero, y la vida de ellos es muy sacrificada. Qué fácil ir a misionar, por ejemplo, a Alemania, o a Francia, o ir a misionar, no sé, pues acá a Argentina. No creo que sea complejo, a lo mejor me equivoco, pero ir a misionar, por ejemplo, a India, a un lugar que es complejo, digamos, donde ahí persiguen a los cristianos, donde por otro lado hay miseria, donde no voy a comer ni beber, el agua a lo mejor que bebo no es, no es el agua potable, no sé, pues tantas cosas que... Entonces es otra mirada de que se niega muchas cosas. Y a lo mejor él desde esa perspectiva, como lo dice acá, cuando él le toca ser pastor, no se daba cuenta del trabajo que tenía el pastor. Él luchaba por su parte, ¿no es cierto? Él se veía que era importante lo del misionero, de ir y llevar las buenas nuevas Claro. a aquellas personas que no necesitan en un lugar, digamos, siendo abnegados. ¿Ah? Yo creo que ahí la gente realmente tiene que dormir en el piso, él viaja mucho, duerme poco, come cuando puede, es complejo. Entonces uno se marca en su metro cuadrado y nos mira al lado, y al lado también hay una carga distinta, hay un trabajo, por eso esto es un cuerpo, ya donde las distintas, digamos, cargas se van repartiendo. Es un poco a mí lo que me llama la atención del capítulo 6 específicamente. No, y mira, y qué buena la reflexión que hace mi hermano René, porque tiene que ver con lo que decía hace un rato.
nuevo valor que da este misionero al rol pastoral. Incluso lo hablábamos hace una semana atrás cuando veíamos el modelo de Pablo y la importancia de la iglesia local. Se replica. La iglesia local sigue siendo un pilar fundamental y necesario del trabajo de misiones, porque es donde se va a regar, es donde se va eh, a enseñar, es donde se va a discipular. Y es distinto el entendimiento y es distinto el entendimiento cuando una persona vive la experiencia. Porque una cosa es que uno desde la cabeza sepa, el pastor hace esta pega, el pastor hace esto. Pero vivirlo, ya sea de una u otra manera, es algo que me llama la atención. Y algo que le sirvió, yo creo que Dios permitió que este varón trabajase un par de años como pastor en esta iglesia, porque fue justamente pulirlo desde esa área, desde esa manera de pensar, que nos hace falta, pero no tanto con el tema pastoral, sino conocer cómo los ministerios también son importantes y deben sostenerse mutuamente. Ya, Jessica primero y después algo que puso María Anteta en el chat me interesa pero que lo expliques mejor porque me queda dando vuelta un tema con ese comentario. Así que de ahí te doy la palabra a ti, María Antonita. Ya, Jessica. Hola, mira, realmente cuando he leído estos comentarios, el libro, realmente es como una vivencia que nosotros como familia hemos vivido. A mí me impactó mucho cuando él tuvo claro cuál era el propósito y la visión que Dios tenía para su vida y lo comunicó a su Congregación, iglesia, sí. a su congregación, a la gente que estaba sobre él y lo empezaron a criticar. Pensaban que estaba loco, cómo iba a dejarlo todo, etcétera. Y muchas veces nosotros cuestionamos las decisiones ya sea de misioneros, de pastores, y cuestionamos siendo que cada uno tiene un trato personal con el Señor y Dios nos llama a distintos lugares y nos llama a distintas cosas para hacer. Entonces, como te contaba yo, nosotros vivimos una experiencia muy similar a esa. El Señor nos mandó como familia a dejarlo todo. Dejamos una congregación de 80 personas para hacer algo. No sabíamos qué claramente, pero era algo que Dios nos iba a mostrar en el camino. Bueno, nuestros padres nos criticaron, decía, ¿cómo van a dejar la iglesia? ¿Cómo van a hacer esto? Etcétera. Y mucha de la gente se fue de nuestro lado. Muchos de nuestros amigos no estaban y fue un tiempo bien duro. Y yo creo que muchas veces cuestionamos las decisiones de nuestros padres o ya sea de nuestros hijos. A veces nuestros hijos nos dicen, somos llamados a misiones y voy a dejarlo todo. Oye, pero ¿cómo? O sea, no nos ponemos en el propósito por el cual Dios los está escogiendo. Yo creo que Dios tiene su tiempo. Y por ejemplo, mis dos hijas son profesionales y las dos dejaron todo. Dejaron su trabajo en el colegio, una es profesora y otra es kinesióloga. Dejaron su trabajo bien establecido y muchas de nuestras familias las criticaron. Dijeron, pero ¿cómo van a dejar tantos años de estudio, etcétera? Y es terrible sentir eso, que no apoyan cuando hay una visión clara. No es que a mí se me ocurrió del día para el otro día ir a misiones, sino que fue un tiempo de espera y era justo el tiempo que Dios le había dado. Entonces, eso causa muchas veces dolor y cuando yo leía al autor era como que yo estaba volviendo a vivir lo mismo. Y eso yo creo que debemos nosotros como pastores, misioneros, etcétera, podernos poner en los zapatos del otro, o sea, que está viviendo, apoyarlo, orientarlo, pero nunca dejarlo de lado, nunca decir,
ya esto y ya no te voy a hablar más o no estar a nuestro lado. Entonces, el trabajo de un misionero es difícil, complejo, pero hay mucha satisfacción como ver Dios supliendo cada una de las necesidades, muchas necesidades, pero Dios provee y Dios es un Dios de milagro. Y yo lo he podido ver durante toda esta trayectoria. Dios ha hecho milagros en la vida de mis hijas, en mi vida, en la de mi familia, y estamos felices porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios, no con cosas tan grandiosas, con un ministerio tan grandioso, pero sí sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y que ese es su propósito. Y eso yo creo que te deja en paz, que estás haciendo lo que Dios quiere que uno haga. Eso. Amén. Muchas gracias, Pastora Jessica. Es complejo cuando, yo creo que cuando uno tiene, o no cuando uno tiene, me corrijo, cuando Dios pone sobre nosotros una carga. Porque a veces esa carga, claro, dice la Pastora Jessica, no sabemos bien todavía cómo vamos a hacer exactamente, no sabemos el paso a paso, que a veces Dios nos revela a su tiempo, que es un poco lo que le pasa igual a este misionero, que hay cosas que no las tenía claras, pero sabe que iba para allá y Dios se las fue mostrando en el proceso. Y también es complejo para la congregación, porque uno también tiene miedos humanos, ojo, aquí no voy a tirarle el palo de que la congregación no era espiritual, no voy a decir eso, porque se tienen que ver también con miedos superhumanos, pero no le vaya a pasar esto, estará en lo correcto, porque es un paso muy grande, vas a tener que abandonar esto otro, sacrificar tal vez una vida más tradicional, más cómoda, etcétera, etcétera. Entonces es un desafío constante, es un desafío que es potente. Y también implica tener una comunión muy, muy plena con el Señor. También para entender la voluntad del que está tomando una decisión, que no es voluntad suya, sino voluntad del Padre. Y también para los involucrados, o sea, miembros de la iglesia, pastores, etcétera, para decir, ¿sabes qué? Sí, te doy mi bendición, oramos por ti, porque sé que esto es algo que Dios está poniendo en tu corazón. Y eso es algo complejo, pero también es necesario. Dejar que Dios sea Dios con los miembros de la iglesia. Que hace como que los queremos como agarrar, como tenerlos acá. No vaya a ser que le pase algo. Pero también Dios tiene otros planes que son más grandes, que son perfectos. María Antonieta, te dejo con tu comentario y mini debate en el chat para que puedas plantear esa idea y con eso vamos a ir cerrando esta parte, ¿ya? A mí me llamó la atención cuando el misionero decía que Dios le dijo que no era una carga, porque en general, comentando con el pastor Sergio Lago de aquí de Calama, él me decía, siempre se habla de las etnias no alcanzadas, alcance una etnia y todo esto. Y me decía, pero la etnia no alcanzada más cerca que tenemos son los pastores, porque no todas las iglesias están con el mandato de ir. Ahí es donde está la bendición. Y que es lo que hemos leído plenamente en los capítulos de Yohanan. Y en el caso de los pastores, yo he sabido de muchas iglesias donde a mí me llamó la atención cuando tú dijiste en una de las primeras clases que las misiones no deben nunca ser un ministerio. La misión es la esencia de cualquier iglesia, independiente de la visión o el objetivo, como muy bien dice Axel Daviu, que no lo conozco hasta el día de hoy, pero sí lo puedo leer. Axel, muestra tu cara, hay gente que no te conoce. Ya. Por favor, ten este momento, este es el Axel, ¿ya? Ya. Gracias. Entonces es independiente de la visión. Una vez me acuerdo que estábamos en un congreso en la iglesia y un pastor de Estados Unidos que es latino, un pastor argentino me acuerdo que vino a ese congreso y dijo, ya, se tienen que comprometer con esta parte, ¿qué opinan ustedes? Y empezó a todos los servidores de la iglesia a preguntarle de diferentes opiniones. Y una hermana dijo que ella le gustaría como aportar, que como ella no podía ir a las misiones, ella iba aportando en lo económico para que las personas que pudieran ir o llevar la ayuda. Y este pastor insistía en que esta iglesia X no era de esa visión, así es que la trataba de llevar para allá y la hermana
con su personalidad seguía diciendo que tenía que aportar. Y que todos sabemos que las misiones no es solamente ir físicamente, sino que apoyar, sostener, en fin. Entonces, en base a eso, siento que lo que dice el pastor Lago, concuerdo con él, que la etnia más difícil de alcanzar, bueno, etnia en Sí, en un sentido sentido figurado, ¿no es figurativo. cierto? Son de los pastores, porque no todos tienen tan claro este mandato, y hay historias como tristes, o sea, pastores que el Señor los ha golpeado por no escuchar el mandato del Señor y no darle importancia, porque piensan que los recursos se van a ir para allá y les va a disminuir su diezmo, o va a diezmar su diezmo, va a ser un juego de palabras. Entonces, en ese sentido, no sé si me explico. Sí, ya no sé, te entiendo bien. Ahora, la única, no es acotación, yo creo que para un poco complementar la reflexión que hace María Antonieta. Sí, yo me acuerdo que fue una de las cosas que dije en las primeras clases y lo mantengo. Creo que es cierto, tratar a las misiones como un ministerio más es obviar parte de la gran comisión. Y lo sigo creyendo. Ahora, obviamente habrán iglesias con diferentes enfoques, que algunas estarán más centradas en la formación de misioneros para que estos vayan a otros lugares, sea de forma nacional, internacional, etc. Habrá otros más enfocados en un trabajo misionero tal vez más local. Tal vez no voy a viajar a otra ciudad, a otro país, pero voy a básicamente hacer territorio en mi propia ciudad. Ahí tenemos también un ejemplo acotado, pero que sigue siendo lo mismo. Tal vez como iglesia vamos enfocando en el tema de la oración y va a ser un punto clave de nuestro trabajo ministerial, en que la oración sea un pilar y la oración por los misioneros. Tal vez trabajaremos por medio, aprovechando la tecnología y todos estos cambios que hemos tenido por la pandemia, tal vez trabajaremos enfocados en la parte digital. Tal vez yo no tenga, o como iglesia no tengamos las facultades de viajar físicamente, pero aportaremos con nuestra tecnología, nuestra gente desde este medio. O tal vez sí, ¿sabes qué? Dios nos ha puesto la carga de ir físicamente a otros lugares. Y juntamos los recursos, tal vez nos haremos alianza con algún centro misionero, formaremos misioneros de forma local, también lo haremos formar de otros lados, o sea, prepararemos obreros para que vayan y estén en terreno donde Dios los manda. Pero independiente del modelo, ahí te tengo listo, tranquilo, para que de ahí te doy la palabra. Independiente del modelo, y uno podría decir la estrategia que Dios dé a cada iglesia, sí creo yo que hay un objetivo central, te mantengo esa idea. Entonces, claro, ahora me queda más claro el comentario que tú decías respecto a esta figura de que que los pastores son una etnia más, entenderlo como un lenguaje figurado, no como algo concreto. Y también es interesante. Y no porque los pastores sean poco espirituales, y en ese punto yo puedo estar, yo creo que un poco desacuerdo en cómo lo planteas. Respecto como que tienes miedo a perder el diezmo. No creo que sea eso, creo que eso es cruel decirlo de esa manera. Habrá tal vez uno que otro pastor que sí tiene miedo al tema económico. Tiene que haber, estadísticamente es factible. Pero yo creo que hay muchos otros elementos más que decir que es como por la plata, no. Yo creo que tiene que ir con otras cosas. Un poco repito lo que decía antes, a veces un poco el miedo, ¿sabes qué? De que nuestros miembros participen tal vez en una actividad que sí los puede poner en riesgo. Una persona que viaja a otro lugar a misionar, hay un riesgo, y eso obviamente hay que entenderlo así. Tal vez pastores que son más bien celosos de la congregación, tal vez no voy a participar, no sé, con bautistas, con metodistas, por a veces motivo, y estas rencillas medias tontas que tenemos como iglesia. Otras que no son tan tontas, pero me entienden lo que voy. Diferentes razones. Entonces tampoco quiero reducirlo como al factor de que si yo diezmo o aporto a otro organismo porque baja el diezmo. Creo que eso es reducir mucho la discusión. Yo sí estoy en desacuerdo con cómo lo planteas. Más allá de que es una broma, yo no puedo jugarse con las bromas y se entiende. Pero hay que también como aclarar ese punto. Ya, Hugo, Axel, por favor no peleen. No, mentira. Pero peleen con amor. Y después vamos a comenzar con las clases. Ya, Hugo, Axel. No, lo que pasa es que, o sea, no me queda muy claro, no estoy muy de acuerdo con lo que ponían ahí, que decía que algunos pastores como que están con las misiones y otros no, porque al final el propósito de la iglesia es predicar el evangelio. Ahora, creo que el concepto de misiones es el que nosotros, misiones la asociamos como a ir a otro lado,
pero misiones, cuando la Biblia dice que Jerusalén, Judea, hasta parte en casa. O sea, si yo predico al de la esquina, si yo también estoy misionando porque estoy haciendo el evangelio. Entonces, no creo que hayan pastores que tengan la carga de las misiones y otros no. No creo, porque al final el mandato es seguir y predicar el evangelio. Creo que la diferencia está en el campo. Tal vez algunos son más de manera local para trabajar en la ciudad, en las juntas vecinales, en los colegios, pero otros se centrarán más en viajar a los países donde efectivamente es más complejo. Entonces, de alguna otra forma creo que todos los pastores y toda la iglesia deben involucrarse en las misiones. O sea, si no es ese el propósito, no sé cuál sería el propósito de la iglesia. Ya, ya Hugo, ya. Bueno, Ok. bueno. Sí, sí, perdón, es que como que cerró muy directo. Pero está bien. Sí, mira, yo creo que bueno que Hugo me aclare. Y por eso yo hablaba recién del tema de las diferentes maneras y formas. Yo creo que es el sentido. La gran comisión debe cumplirse. Y yo creo que estamos todos de acuerdo. Y por eso esto ejemplificaba todos estos temas, si es local, si es fuera, si es centro vecinal, y un montón de opciones o posibilidades. Eh, Ahora, ¿habrán iglesias o pastores que no consideren el tema misionero? Yo creo que es igual un punto que podríamos conversarlo. Tal vez hay iglesias que no estén en su foco la predicación. Y yo creo que sería me dio la predicación en el sentido de conversión, como de buscar evangelizar. Que ese sería, me gusta, un problema un poquito más complejo. Axel, y ahí vamos cerrando. Creo que Hugo me quitó las palabras de la boca. Yo por eso puse esta carita. Me quitó las palabras de la boca porque en realidad eso es exactamente lo que ocurre. Creo que el concepto misiones es bastante amplio y de acuerdo a eso se hacen sentencias y oraciones igual un poco complejas, porque creo que depende mucho. Por ejemplo, me voy a colocar lo que decía la pastora Jessica, en donde si tienen un llamado y quieren hacer algo y toman una decisión bastante drástica y tienen apoyo de Dios, ¿por qué no? Entonces al final, por ejemplo, hay pastores que se dedican a la familia, y siendo que la familia es una de las cosas más importantes con respecto a la sociedad. O sea, está Dios, la familia y después viene la iglesia. Y cuando esas iglesias se centran en la familia, desde allí pueden empezar a generar todo de manera correcta, porque cuando de la familia sale alguien que es misionero y se le potencia, bien, pero su enfoque sigue siendo uno. No tanto las misiones, porque eso las misiones viene a ser algo colateral, porque el campo misionero que tienen es uno, no tanto de ir a otros lugares y predicar el evangelio, sino que también predican el evangelio con su vida, como ese pastor que una vez dijo: predica, predique, si puedes habla. Entonces al final el tema de la predicación es mucho más de lo que tú eres como persona. Entonces, si yo estoy de acuerdo con que los ministerios tienen que potenciarse y tienen que activarse, como los evangelistas que hablen y muevan masa, pero también considero que como cuerpo se debe apoyar. Entonces, creo que esos pastores que desconocen y no quieren apoyar otros ministerios, igual eso está un poco mal. Entonces, creo, pero no tampoco criticar, dice, oye, ustedes que no están dentro de las misiones, no sabemos, porque al final la realidad, cuando las iglesias apoyan misiones, generalmente lo hacen en silencio. Entonces, al final, cuando no sabemos, podemos pecar al decir algo. Entonces, al final, creo que el llamado es a extender el reino. Como decía Hugo, el campo misionero es bastante amplio, y pedir de que nosotros como trabajemos en ese sentido, porque avancemos en el campo de ir y predicar el Evangelio. Amén. Gracias, Axel. Bien, hermanos amados, próxima semana tenemos solamente capítulo 8, ya, normalidad, un capítulo por semana, capítulo 8, así que ahí para que estén poniéndose al día. Yo sé que hay algunas personas que por ese motivo han estado mandando con cierto retraso, me han llegado algunas disculpas por correo.
obviamente yo dije que iba a tener consideración con el tema de la entrega y la puntualidad de un factor de nota, pero sí pido que igualmente los hagan. No solamente por un tema de calificación, si ustedes se han dado cuenta, han sido bien provechosas estas discusiones en base a texto. Y creo que debe mantenerse esa línea. Así que la invitación es que, aunque por ese motivo estén un poco atrasados con los formatos de control de lectura, de a poquito váyanse poniendo al día, ¿ya? Pero más que por ponerse al día, para ser parte de estas discusiones que se están dando a comienzo de clase, que a mí por lo menos me gustan, son de bendición para mi vida y creo que de una u otra forma también son de reflexión para la nuestra. Y esa es la idea de la asignatura, más allá del aspecto técnico que uno aprende. ¿Ya? Perfecto, vamos entonces a retomar, ya que la semana pasada no tuvimos clase formal, quedamos un poquito atrás, pero yo creo que es fácilmente recuperable. PowerPoint número 6, ese ya está enviado, si es que alguien no lo tiene me dice después por interno para enviarlo, pero debería estar ok. Ya en el PowerPoint número 6 nos metemos con o sea, ya entramos de lleno a la parte histórica. El Power anterior trabajamos con la idea de la expansión romana, cómo fue el proceso misionero durante la época romana. Hay muchas cosas que nos quedan al tintero, sí, pero lamentablemente por un tema de extensión de tiempo no podemos abarcar cada detalle de cada época. De hecho, se darán cuenta que las clases que vienen son relativamente cortas en temas porque si nos pusiéramos a ver cada cosa, insisto, terminaríamos un semestre completo. Entonces tampoco es la idea. No estamos enfocando en lo preciso para que se entienda cómo ha sido el movimiento misionero desde sus orígenes con la iglesia y cómo ha ido evolucionando igual en función de la época en la cual nos encontramos. Ok, entonces, clase anterior revisamos la expansión romana, básicamente, y en esta trabajaremos con la expansión bárbara. Algo ya habíamos visto un poco sobre esto, voy a hacer una mención general, porque ya que nos perdimos una semana. Estamos hablando de un periodo que es aproximadamente del 400 hasta el 800 después de Cristo. Un poquito después si consideramos la caída de Roma como un punto inicial. Pero cosa que tampoco es muy exacta porque los bárbaros ya existían desde antes de la caída de Roma y ya había un trabajo evangelístico con los bárbaros antes de la caída de Roma. Entonces tampoco lo podemos dejar como con esa fecha, digamos, tajante. Por eso se habla de un aproximado en este caso de 400 años. Ahora, habíamos visto esto la semana pasada, por eso no voy a repetir la pregunta, perdón, la semana antepasada. En respecto a lo que entendíamos por bárbaros, y que a veces teníamos esta imagen equivocada, de que el pueblo bárbaro es un pueblo ignorante o es un pueblo incivilizado. Pero es bastante lejano a la realidad. El pueblo bárbaro es un pueblo con mucha historia, es un pueblo con una cultura, aunque distinta a la cristiana romana, pero es una cultura bastante enriquecida con muchas tradiciones. La idea del bárbaro, como les explicaba en esa clase, literalmente se traduce como el que balbucea, una expresión griega, ¿ya? Y esto tenía que ver más que nada porque no se les entendía mucho lo que decían por el lenguaje. Como que, ¿qué estás diciendo? No entiendo tu palabra, Dios. Es un balbuceo, como de un bebé. Esta idea de los bárbaros son tribus nómades que se mantenían en la parte norte de Europa, principalmente, aunque igual después se movieron por Asia, pero principalmente por el norte de Europa, y que estuvieron afuera del Imperio Romano, haciendo caos, guerras básicamente de guerrilla entre un lugar y otro, y fueron los que terminaron generando la caída del Imperio Romano, en la práctica, en lo concreto, independiente de los problemas que Roma tenía internamente. También les había explicado la semana pasada de que esta idea de los bárbaros es un término denostativo, o sea, los griegos lo usaban de una manera negativa. No era una palabra buena, era una burla, por decirlo de una forma. Ya miraban en menos a la idea de estos pueblos nómades. Ahora, los romanos tampoco es como que viesen bien a los bárbaros. Para ellos todos estos pueblos exteriores, los que estaban fuera de los límites, perdón, del Imperio Romano, eran pueblos caóticos, eran pueblos que no estaban organizados supuestamente, eran pueblos sin ley, sin orden. Pero en la práctica era bastante lejana de la realidad. Los pueblos bárbaros, aunque de manera distinta, tenían organización, tenían gobernantes, tenían leyes, tenían religión, eran, como digo, bastante claro en ese punto. Incluso hoy en el mundo actual, películas al estilo 300, aunque 300 no es exactamente enfocada en el pueblo bárbaro, pero apuntan a esta idea de los pueblos invasores como pueblos con cualidades más bien grotescas, ¿ya? Aunque claro, 300 no es el mejor ejemplo porque te plantea una batalla que ocurrió bastantes siglos antes, pero es un poco para entender la visión de la barbarie.
Ahora, Peter Vogel, que era antropólogo, hablamos, o sea, lo leímos la vez pasada, hablaba de lo siguiente: las personas que llamamos bárbaros tenían una larga tradición de sofisticación, perdón, tecnológica, artística e ideológica que se remonta a milenios. Simplemente no escribieron sobre ellos mismos, perdón, y por lo tanto estuvieron a merced de quienes lo hicieron. Una frase bien interesante que en su momento les compartía, que tiene que ver que en este caso no es que los bárbaros fueran pueblos anticuados, fuesen pueblos salvajes, eran pueblos que simplemente no tuvieron, voy a decirlo así, la visión de escribir, de generar textos sobre ellos mismos, sino más bien que permitieron o se hizo la historia de tal forma que los romanos, la iglesia, escribiese sobre ellos, lo cual los pone en una posición bastante más inferior en general de la que eran, considerando los avances que ahí se plantean. Ahora, son muchos pueblos bárbaros, como les dije, no nos dedicaremos a hablar de cada uno de ellos, pero sí me interesa por lo menos mencionarlos para que se tenga claro en la casa a qué nos referimos. Como les dije, diferentes tribus nómades que se movían principalmente por el norte de Europa. Los hunos, los galos, que también se les ubica como los celtas, los alanos, los visigodos, los lombardos, vándalos, ostrogodos, bretones, anglosajones, francos, sajones, itálicos y seguramente alguno que se me está quedando en el tintero. Los que posteriormente se formarían tanto las líneas alemanas, francesas, la Italia misma, los galos, o sea, nuevamente, tenemos un montón de pueblos que terminaron transformándose en grandes imperios a medida que avanzaba la Edad Media. O sea, se terminaron generando pueblos con historia. Después de la disolución del Imperio Romano, ya se dan cuenta que estos grupos nómades tomaron diferentes territorios. Principalmente hay que destacar los visigodos, que tuvieron gran parte de lo que después sería España e Inglaterra, los francos, los alamanes, y y los sajones por acá, que también posteriormente son relevantes para la época vikinga. Nuevamente, encontramos una repartición bastante interesante de pueblos. Europa, sin el Imperio Romano unificando, ya estaba dividida en diferentes facciones. Ahora, hablando un poco de quiénes eran los bárbaros, a nivel muy general, muy práctico, nos vamos de lleno sobre lo que es la expansión en ese periodo. Porque recuerden que estamos hablando de misiones y no debemos irnos de ese foco. Tenemos la caída de Roma Occidental, ya a mediados del 476, si no me falla la memoria. Es bien interesante porque la caída del Imperio Romano marcó un antes y un después. Primero que todo, fue una época llena de migraciones. Lo veíamos hace un rato, un montón de pueblos, movimiento de gente. Ante este nivel de migración, el mundo se reconfiguró en fronteras, en tipos de gente, en tradiciones. La gente del norte de Europa estaba yendo hacia el centro de Europa. Los que estaban en la parte más asiática también intentaban regresar con la caída de Roma. O sea, se generó un cambio total en el tipo de gente y nuevamente en las fronteras. Está la figura igualmente de la iglesia celta, que aunque no me dedicaré a hablar de ella en detalle porque es extensa, es una iglesia bien interesante. ¿Por qué? Las primeras, llamémosle, conversiones a los bárbaros no fueron realizadas por la iglesia romana, la que sería la iglesia católica. ¿Ok? Fueron cristianos no romanos, voy a decirlo así, no católicos, que antes de la caída de Roma comenzaban a trabajar fuera de las fronteras romanas. Ante eso, una de las primeras y más poderosas instituciones es la iglesia celta, que posteriormente fue absorbida por la iglesia católica y fue tratada por ella. Porque sí es cierto que la iglesia celta no era perfecta, tenía una mezcla de tradiciones paganas, tradiciones cristianas, que muchas veces terminaban generando conflictos. Pero como movimiento misionero preliminar o primero, fue bastante interesante. De hecho, las primeras grandes conversiones no fueron por los católicos o los cristianos romanos católicos, fueron por los celtas, de estos cristianos convertidos que establecieron esta nueva iglesia, que aunque duró, digamos, relativamente poco y no tuvo la fuerza que uno hubiese pensado,
pero sirvió como una punta de lanza en un periodo donde nuevamente Roma no se estaba preocupando de la evangelización bárbara. Ahora, esta iglesia celta, como les decía recién a modo de resumen, es una mezcla de tradiciones y dogmas cristianos y paganos. Nos encontramos, como pasaba con muchas herejías, que se comenzaban a mezclar conceptos. Otro elemento interesante de este periodo de expansión es la importancia de la victoria militar, cosa que después se nos va a repetir con el periodo de los vikingos. La victoria militar es una señal no solamente de un triunfo, sino es una señal divina. Si yo vencí, Dios está conmigo. Si yo soy derrotado, mi Dios perdió. El tuyo es mejor, el tuyo es más grande, el tuyo es más poderoso. Por ende me someto. Y esto es bien interesante porque, aunque técnicamente se da como una predicación a base de espada, pero muchas victorias militares permitieron que reyes paganos se convirtiesen. Si reyes paganos se convertían los súbditos. Y eso generaba obviamente un movimiento evangelístico con una estrategia bastante interesante, pero estrategia al fin y al cabo. Entonces, la idea de las victorias militares también es muy potente a la hora de hablar de predicación, porque hay una forma de convertir a los altos mandos. De historias bien interesantes sobre eso. Y la figura de Carlomagno, que la veremos un poquito más avanzada en la presentación, algunos lo llaman un segundo Constantino, pero Carlomagno fue una figura bien visionaria respecto al rol de la iglesia en Europa. Y también fue una figura que, a diferencia de Constantino, como lo he leído en algunos textos y comparto esa visión, que a diferencia de Constantino sí dio mayores evidencias de conversión y una visión cristiana un poquito más elaborada. Cosa que lo llevó, por ejemplo, a construir las primeras escuelas y centros misioneros en Europa. Llamémoslo así, centros de trabajo, centros logísticos en diferentes fronteras, que posteriormente serían vitales a la hora de llevar el mensaje. Ahora, hablábamos de las migraciones, hablábamos de lo agitado del periodo. En este mapa nos encontramos con las invasiones bárbaras, y estas especialmente son las que se dieron del 400 a la caída de Roma. ¿Ya? Y se dan cuenta, si lo comparan con un mapa que les mostré hace rato, tenemos algunas figuras conocidas, los sajones y los anglosajones, que se invadían entre ellos, en palabras muy sencillas, y a los territorios romanos que estaban en el sur. Tenemos a Roma, que principalmente era invadida por los ostrogodos, desde la parte más norte. ¿Y dónde están estos? Se me perdieron. Y por los visigodos también. Sumado con los vándalos desde el África y el mar. Nuevamente hay una Roma que estaba en proceso de decadencia. Pero como les decía hace un rato, mucho movimiento. La migración, las fronteras que se cambiaban, que se caían, y todo este periodo de caos que fue generado militarmente por la figura barbárica. Ahora, entendiendo todo este nivel de desastre que había en Europa, y cómo era la actitud de Roma hacia el mismo, hay que aclarar algunas cosas. A la medida que los pueblos bárbaros se convirtieron al cristianismo, porque como les dije, fue un proceso que no partió con la caída de Roma, partió desde antes, al mismo tiempo estos pueblos bárbaros se fueron convirtiendo en enemigos para Roma. Por una parte, cristianos fuera de las fronteras, cristianos no romanos, se dedicaban a convertir a los pueblos bárbaros, el nacimiento de la iglesia celta, por ejemplo, pero al mismo tiempo los bárbaros acosaban Roma, los bárbaros atacaban Roma, iban poco a poco destruyendo fronteras y ganando territorio. Ahora, y esto se los comenté en la última clase que trabajamos, era bien interesante porque los bárbaros tenían una visión bastante respetuosa del cristianismo. De hecho, no me acuerdo quién comentó sobre este punto de la clase que le llamó la atención. Los bárbaros casi no destruían iglesias. Mucho de lo que pasó en las invasiones hacia Roma, o sea, mucha de la destrucción que se evitó, fue porque los bárbaros no destruían ciudades con elementos cristianos. O sea, fue una destrucción bastante contenida. Y esto era por el respeto que tenía hacia la figura de la iglesia, por los cristianos que les predicaron antes. Cosa que después no se vería, por ejemplo, los vikingos eran arrasadores con todo, pero en el caso de los bárbaros no. Los bárbaros tuvieron una mucha mejor aceptación a las ideas cristianas.
Y eso se reflejaba nuevamente en la posición que estos tenían hacia la iglesia, y cómo fue incluso las invasiones hacia Roma. Ahora bien, como les decía hace un rato, los misioneros que habían salido hacia esos territorios, especialmente con los visigodos, ostrogodos y con los vándalos, generaron por lo menos en ellos una fe superficial, como una frase que usaba mi pastora, aunque hace rato no se la escucho, un cristianismo como sancochadito, como que lo di vuelta, vuelta y vuelta, que por lo menos sirvió para poner un freno hasta cierto punto de la invasión bárbara. Esto obviamente no fue impulsado por Roma, como lo he dicho en muchas ocasiones. De hecho, Roma recién en el siglo VI después de Cristo tomó una posición oficial respecto a la evangelización y a las misiones hacia el pueblo bárbaro. Todo lo anterior fueron por cristianos no romanos o cristianos no asociados a la iglesia romana que hicieron este trabajo evangelístico hacia afuera. Ahora, creo que hasta que hayamos llegado a la clase anterior, independiente de lo que ocurrió y que Dios permitió que se diesen las cosas de cierta forma en la historia, si un cristianismo superficial evitó el nivel de destrucción que tuvo Roma como imperio, ¿qué hubiera pasado si Roma hubiese hecho la pega desde antes? Si la iglesia romana, mejor dicho, hubiera hecho la pega antes. Si no hubieran estado tan preocupados de los conflictos internos, de la lucha entre Roma y Constantinopla, perdón, respecto a la jerarquía eclesiástica, ¿qué hubiese pasado si la iglesia hubiese seguido haciendo su trabajo misionero al mismo ritmo que lo hizo los primeros 2-3 siglos? Y nuevamente volvemos a una reflexión que hacíamos en su momento. La iglesia desde Constantino en adelante tiene un cambio de visión, eso es inevitable verlo, o sea, negarlo, independiente de que mantenga nuevamente su labor. Pero si la iglesia hubiese mantenido ese ritmo de predicación, quién sabe hasta qué punto se hubiese llegado o cuánta gente hubiese estado convertida en ese momento de la historia. No lo sabemos, más que nada conjeturas. Obviamente Dios permitió las cosas de esta manera y aquí no vamos a cuestionar la voluntad de Dios respecto a lo que ha pasado. Pero a lo menos es interesante hacer esa reflexión. ¿Qué hubiese pasado si los trabajos evangelísticos misioneros hubieran seguido ese mismo ritmo? Ahora, ¿por qué Roma no tomó una actitud misionera más proactiva? Es interesante ver las razones. Ya el comienzo de la clase les explicaba a través lo más básico. Roma no veía con buenos ojos al pueblo bárbaro. Nunca los vio con buenos ojos. Ya sea por ser invasores, nómades, caóticos, incivilizados, no les dieron la importancia como seres humanos. Recuerden que Roma viene de una cultura donde las personas pueden ser objetos, las personas pueden ser propiedad. Y a pesar de que la iglesia avanzó en la derogación de muchas de esas leyes, todavía hay algo en el ADN, podríamos decir así. En ver en menos a esa gente que no es romana, que no es civilizada, que no habla nuestro idioma. Por ende, es menos. Ahí podríamos tener un elemento. También les mencionaba, está el foco de las peleas internas. La iglesia estaba preocupada de otras cosas en ese momento. Y eso también pasa a la cuenta respecto a este rol que todos hemos hablado de la predicación y de las misiones como tal. Ahora, esta reflexión la saqué de texto de un libro y me encantó, que dice lo siguiente: mientras los romanos perdieron la mitad occidental de su imperio, el mundo bárbaro, en un sentido dramático, ganó la fe cristiana. Es cierto, Roma cae, o por lo menos parte de Roma cae en este punto. Pero los bárbaros de una u otra manera conocieron la fe, aunque sea de esta forma superficial en un comienzo. Y eso sí es un trabajo digno de destacar y mencionar. Que Dios ni siquiera permitió que los invasores y los destructores del pueblo de Roma, del imperio de Roma, quedasen sin recibir la palabra. Incluso esto me remonta un poco a lo que ustedes trabajaron con Jonás. A pesar de los males que había hecho Nínive, Dios tuvo misericordia para con ellos. Y la generación fue salvada gracias a la predicación de Jonás. Acá también. A pesar de que los bárbaros eran enemigos, pero aún así fueron salvados por la gracia del Señor.
y de una u otra forma muchos de ellos recibieron mensajes, recibieron palabras, y se les enseñó. Ahora, nuevamente, no podemos hablar de todos los misioneros de la época, ahí terminaríamos de verdad que muy tarde esto, pero sí quiero destacar a 4 figuras que son relevantes, aparte de Carlomagno, que hablaremos un poquito al final, pero 4 figuras misioneras que son claves. Reitero para la hermana que me había preguntado la vez pasada, muchos de ellos desde la visión católica son santos, son canonizados, son patrones de ciertos lugares, ya, pero hay que entender que bajo la cosmovisión católica es su forma de cómo instauran a sus patronos o a las personas relevantes en su historia. Pero es innegable decir que fueron hombres de Dios. No podemos negar eso, creo yo. Incluso mujeres, hay una que no agregué por tiempo, que es la, ¿cómo se denomina ella? O sea, si San Patricio es el patrón de Irlanda, es la patrona de Irlanda, que es Juana no sé cuánto, creo que es el nombre de la mujer. Lo leí, pero digo, por tiempo no alcancé a incluir el nombre de ella. Entonces, hasta mujeres también metidas en el proceso. Ahora, vamos a ver a 4 a los cuales por diferentes fuentes consideré los más relevantes. La figura de San Patricio en Irlanda, la figura de Wilfrido de York en Holanda e Inglaterra, que anduvo en ambos lados, la figura de Colomba o Columba, también lo he leído con de Iona, lo he visto con los dos nombres, Colomba o Columba de Iona, y quien se considera el principal misionero y predicador de la época, Bonifacio, o San Bonifacio, como lo dirán algunos católicos también, principalmente en Alemania. 4 figuras de misioneros que me gustaría destacar, por lo menos para dar un poco de complemento a esta clase o a este punto en particular sobre los pueblos bárbaros. Sobre San Patricio, ya, voy a ser muy preciso con la biografía, no me voy a detener en detalles también, pero esto igual está en el PowerPoint para que lo revisen con calma si quieren, y lo pueden buscar porque esto es una figura bastante conocida, así que no es tanto el problema. Nace en Gran Bretaña en el año 385, ¿ya? Después de Cristo, todo lo que estamos hablando. La tradición lo considera como el que introduce el Evangelio en Irlanda durante la primera mitad del siglo V. Digo la tradición porque en el caso de San Patricio tienes, o en el caso de Irlanda, mejor dicho, tienes diferentes personajes que se les atribuye ser los primeros. Pero la tradición católica lo pone a él como el gran impulsor del Evangelio en Irlanda. Dentro de las características que se comparten en sus crónicas, hablan de que era una persona muy sencilla para predicar, muy humilde, ya una persona que no sobreendulzaba las palabras. Al predicar fue respetuoso con las tradiciones celtas, incluyendo algunas a los ritos eclesiásticos. Yo les hablaba de la iglesia celta, como una iglesia que fue clave por lo menos en un comienzo del periodo de expansión misionera, y San Patricio fue una de esas personas que, y ahí podemos entrar a discutir para bien o para mal, tomó muchas de estas figuras célticas y las puso al servicio de la iglesia, les dio nuevo significado. De hecho, el trébol de 3 hojas, el chamrock, el que tiene acá en la mano, después lo voy a explicar un poquito más, es el ejemplo más claro y más conocido sobre cómo utilizó este elemento a favor de la predicación cristiana. Se dice que durante su vida bautizó a miles de personas. Algunas fuentes católicas, en este caso, hablan de más de 100.000. No sé si llegamos a los 100.000, pero considerando el impacto que tuvo, tienen que haber sido miles tranquilamente. Algunas fuentes católicas, nuevamente, le atribuyen logros como acabar con el druismo como religión oficial celta y la transformación de aquí en el tema del trébol de 3 hojas como símbolo cristiano. 2 elementos. No me meteré en el foco del druismo como religión o como secta o herejía, pero sí que hay que aclarar que fue clave, no sé si fue la gran figura, pero fue uno de los importantes respecto a que la región o los celtas dieran ese giro del tema druida, de la adoración a la naturaleza, de la utilización de ciertos elementos de magia negra en el proceso, y diesen un giro hacia el cristianismo. Si no es la principal figura, San Patricio tiene que estar probablemente en las principales que estuvo en esa lucha, y que llevó convirtiendo a Irlanda en una nación cristiana. Ahora, quise mencionar la figura del chamrock porque es probablemente uno de los mejores ejemplos de cómo la utilización de elementos paganos
para la predicación, creo yo que es una herramienta, y debo destacar eso. Sí, reemplazarla con dogma creo que es peligroso, pero puede ser un elemento pedagógico más que interesante, y este creo que es un caso muy bueno. ¿Por qué la figura del shamrock o el trébol de 3 hojas es tan importante? Párrafo 1. Los celtas creían que todo lo importante venía de 3. Ya era una visión triádica del mundo. Los 3 dominios del planeta, por ejemplo, la tierra, el cielo y el mar, las fases de la luna, media, luna llena y el eclipse completo, las 3 edades del hombre, nacimiento, vida y muerte. Una visión cíclica, pero siempre en 3 elementos, siempre en 3 factores, que era parte del druismo, de hecho, los estados de la vida. Ahora, durante su vida, San Patricio le dio un giro al símbolo del shamrock y lo comenzó a utilizar usando la visión céltica de la vida. ¿De qué forma? Les presentaba el mismo shamrock, el mismo trébol de 3 hojas, diciéndoles que así como esas 3 hojas formaban una sola verdadera hoja, nuevamente una sola planta, al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo forman un solo Dios. Entonces, por medio de metáforas de ese estilo, le dio un giro a un símbolo pagano que para los celtas era clave para entender su cosmovisión del mundo. Y de hecho, si uno ve la figura de San Patricio o cualquier pintura o este tipo de cosas, va a estar presente la figura del shamrock. Va a estar presente la figura del shamrock. De hecho, cuando esta expresión del trébol de 4 hojas como algo de buena suerte, es justamente porque escapa la posibilidad del shamrock, porque el shamrock son los tréboles de 3 hojas. Y es algo que escapa a este ciclo, es una visión pagana de suerte, de fortuna, pero para que entiendan la importancia de esta simbología en la cultura irlandesa, y la cultura céltica específicamente. ¿Ya? ¿Pato? Sí, sí. Consulta esto más que nada por ignorancia. El dios de ellos, tienen, por ejemplo, como figura este shamrock o el trébol, pero su dios también es trino. No, debe hacer una diferencia. El shamrock no es un dios, es parte de la tradición que se utilizaba No, claro, para explicar. Los claro. druidas, aunque no soy experto específicamente en la fe druida, tienen una idea más bien cercana al panteísmo. ¿Qué quiere decir eso? Adoración a las fuerzas de la naturaleza, básicamente. ¿Ya? No es como un dios trino, ni siquiera parecido al cristianismo. De hecho, si te das cuenta por la explicación que daba, la idea del shamrock no era como la interpretó San Patricio, era totalmente distinto. Los celtas lo utilizaban para hablar de las facetas de la vida, que siempre eran 3, del universo, de la tierra, del mar, del ser humano. Mientras que lo que hace San Patricio es tomarle y darle un nuevo giro al mismo elemento de las 3 partes. No sé si queda claro, Axel. Sí, gracias, Pato. Ya, dale. Sí, pero hay que hacer una diferencia porque no es lo mismo. Cuando vemos los vikingos, claro, ahí vamos a tener un caso distinto. En el caso de los vikingos tenemos ya una visión politeísta, totalmente armada. Sí, sí. Perdón si no lo dejé totalmente claro. El shamrock es el trébol, el mismo trébol. No es un dios, es el nombre del trébol. O de la planta. Pero mira, y para cerrar ese punto, más allá de decir que eso no es un dios para que no haya confusión, es utilizar los elementos. Vuelvo al punto, se utilizaron un elemento muy, muy arraigado en la cultura de ellos para usarlo como un elemento de predicación efectiva, que es el elemento del otrino, solo que ellos lo utilizan de una manera totalmente distinta. Ahora, volvemos al debate, hacer eso es bíblico, es válido o no. Yo creo que a nivel de predicación es un elemento efectivo para lograr la identificación, o más que identificación, para lograr que la palabra tenga un significado mucho más cercano a la gente que la escucha. Ahora, convertir eso en dogma, yo creo que ahí está el problema. Por eso es que, claro, las figuras del trébol o del shamrock que están presentes en toda la Irlanda y en toda figura de un santo o de un misionero, predicador, etcétera, ya es complejo. Ahora, vamos al siguiente ejemplo, luego haremos una pausa. Segundo, Wilfrido o Wilfredo también, como lo he visto de York. También lo he encontrado con ambos nombres.
Él es un monje benedictino, influyente en el avance del cristianismo en Inglaterra principalmente, aunque inició su carrera en Holanda. Digamos que se inicia en Holanda, pero sus principales logros se ven en Inglaterra. De familia noble, entró a la vida ministerial en la adolescencia y estudió en Lindisfarne Century, en la Galia y en Roma, nuevamente de la parte más francesa y en Roma. Desde 1680, acá hablamos ya un siglo y tanto después de San Patricio, estuvo convirtiendo a los paganos habitantes de Sussex, que es una región inglesa de Gran Bretaña. Apoyó a Wilfrido, ya que es un misionero anterior a Wilfrido, que también pensé en incluirlo, pero más que nada me quedé con Wilfrido porque es una versión mucho más acabada de lo que hizo Wilfrido, pero también Wilfrido es una figura bastante relevante. Cerca de 1688 llegó a convertirse en consejero regional, consejero real en Inglaterra, en la nueva, llamémosla así, monarquía que se estaba formando. Y aquí tenemos algo bien interesante, porque en el caso de Wilfrido tiene un giro distinto. Si San Patricio estuvo mucho más enfocado en la parte masiva y humilde de la predicación, Wilfrido es cierto, tuvo un apoyo muy importante en Sussex y con los frisones, que era otro pueblo bárbaro. Pero llamémosle que su elemento más, o su punto más importante, y tal vez influyente, voy a decirlo así, fue la realeza, donde al convertirse en consejero pudo comenzar a influenciar en los gobernantes. Y yo les decía hace un rato, cuando un gobernante se convertían todos para abajo. Entonces, también es una visión totalmente distinta a lo que hacía San Patricio. Ahora, vamos a ir después con Columba de Iona, pero sí me interesaría, para que después nos vayamos de lleno, haremos pausa en este momento, porque el señor Columba también tiene historia un poquito más extensa. Hasta este punto, dudas, preguntas, consultas, comentarios. Ya. En mi reloj son las 9:08 minutos. 9:25, que tengamos unos 15 minutos más o menos tranquilos, cafecito, tecito, y 9:25, sí, 9:25 clavados, comenzamos de lleno, ahí nos vamos de corrido, ¿ya? Para que terminemos con la clase del pueblo bárbaro y empecemos al tiro con los vikingos, así ganamos un poco de tiempo y se recupera un poco lo de la clase pasada, para que quedemos bien al día, ¿ya? Eso, entonces 15 minutos de aquí en adelante, vayan y nos vemos en unos minutos. Déjame dejar pausada esto. Reanuda grabación. Me acostumbraré a la voz en inglés seguramente. Ya, estimados, vamos entonces a retomar donde nos quedamos. Columba de Iona, o Colomba de Iona, o como también se le llama en inglés, Saint Columb Chile, o algo así. Esa es una de las principales figuras de la iglesia céltica. Ya le hablé un poco de la iglesia celta y básicamente el rol y la función que esta tuvo. Es uno de los precursores de la figura del monacato, los monasterios, que los que estuvimos en los cursos de historia de la iglesia revisamos. La idea del monasterio como una forma alternativa de llevar la iglesia, originalmente un proyecto bastante interesante, donde se premiaba la vida humilde, la vida lejos de lujo, lejos de todo el quehacer de las grandes ciudades o imperios, y los monasterios que sirvieron en muchos sentidos como centros culturales y urbanos bien importantes. En el año 563, la figura de Columba embarcó con 12 compañeros en base a una canoa de cuero a la isla de Iona, que ahí viene, digámosle, su lugar al cual se le relaciona. Bueno, me resumo, o sea, y me salto muchas partes de la historia acá porque es bastante extensa, pero en resumen estos 12 misioneros tuvieron, bueno, en un montón de peripecias, invasiones, llegando con una isla que no estaba vacía, había básicamente muchas tribus dando vuelta en el sector. Para resumir, una historia bien compleja para llegar a convertir a Iona en un centro misionero y cristiano, al fin y al cabo. Dentro de ese proceso, donde él estuvo durante mucho tiempo lidiando con bárbaros, con pueblos, con invasores, el rey Brud de Inverness, que es básicamente la zona general donde se encontraba Iona, le termina cediendo la isla. Esta es tu isla.
Y uno podrá decir, oye, pero de cómo un rey así nomás te cede una isla, y hablamos de un rey pagano, un rey bárbaro, te termina cediendo una isla, es tuya. De ahí voy a volver a esa historia que es bien interesante. Pero el rey Brut se lo termina cediendo, va a ser tu isla de aquí en adelante. Entonces convirtió su monasterio de Iona, donde él se había instalado, en una escuela para misioneros, probablemente la primera escuela de Europa. No sé si exactamente la primera por fecha, pero de que es de las más relevantes del periodo, es la más relevante del periodo. La escuela de misioneros en Iona fue por lo menos en ese sector de Europa, fue clave, por lo menos durante los primeros siglos. Incluso fue uno de los primeros centros que fueron atacados por los vikingos. Posteriormente veremos que Iona fue atacado, no cientos, pero por lo menos una docena de veces por vikingos. Destruida, reconstruida, nuevamente fue un centro de mucho movimiento en Europa durante la Edad Media. Tiene un legado literario bien potente, ¿ya? El legado literario que principalmente tiene que ver contra el paganismo, ya él escribe un poco en esa línea, y la recuperación del cristianismo en Europa Occidental luego de la caída de Roma. Entender que, insisto, la crisis después de la caída de Roma, la iglesia romana que no tomó una actitud proactiva hasta el siglo VI, pero figuras como Columba de Iona ya fueron un precursor de cómo volvemos a recuperar la fe. Por eso es que la figura de los monasterios es importante. Ya hemos hablado de que los monasterios evitaban un poco esta vida lujosa, esta vida ceremoniosa, y optaban por un estilo de vida bastante simple. Entonces fue una de las visiones que Columba de Iona potenció. Tampoco lo incluí en este resumen, pero él probablemente es uno de los pocos que muere tranquilamente, voy a decirlo así. Es enterrado en la misma Iona, ya que fue su centro de trabajo durante todos sus años de misionero. Y tiene un legado bien interesante, insisto, desde el punto de vista doctrinal, pero principalmente como un eje de trabajo en terreno, y lo que fue la formación de futuros predicadores que fueron a otras zonas de esta Europa convulsionada. Quiero volver un poco al relato del rey Brut de Inverness, y me quedo con un fragmento de un texto de uno de sus biógrafos, de nombre Alan Mann, que no me quedó muy claro si era un clérigo o no, tengo la duda, por lo que estuve averiguando, pero de que fue su principal biógrafo, fue su principal biógrafo. Ahora, respecto al encuentro que este tuvo con el rey Brut, él relata un texto bien interesante, que no lo podía dejar fuera, de verdad que no, porque lo encontré genial. Dice, cierto día, acompañado por San Comgal y San Canis, me imagino que parte de estos colaboradores que tenía, se dirigió al castillo del temible rey Brut de Inverness. El monarca pagano había dado órdenes estrictas para que los misioneros no fueran admitidos. Pero en cuanto Columba levantó la diestra e hizo el signo de la cruz, cayeron las trancas, rechinaron los cerrojos, se abrieron solo los grandes portones y los cristianos entraron sin que nadie se atreviese a detenerlos. Impresionado por aquella sensacional demostración de poderes sobrenaturales, el rey Brut se mostró dispuesto a escuchar lo que tuviesen que decir los misioneros, y a partir de aquel momento profesó una alta estima a San Columba, que es lo que lo llevó posteriormente a la entrega de la isla de Iona. Por lo que leí, Brut no se bautizó cristiano directamente, pero sí generó un acercamiento hacia la fe y permitió que Columba y sus sucesores estuvieran trabajando, de hecho, en la zona. ¿Quién sabe lo que fue de la vida de este rey? No lo sabemos con seguridad, pero lo que sí es interesante son las maneras sobrenaturales en las cuales Dios tiene que hacer las cosas a veces. Lo leíamos con el libro de Revolución en el Mundo de las Misiones, de cómo nuestro misionero, desde el punto de vista económico, por ahora ha visto milagros, situaciones increíbles para sostener la obra del Señor. Y no es algo nuevo. Cuando Dios tiene que mover las cosas de una manera fuera de lo natural, lo va a hacer. Y como les decía hace un rato, la influencia de los gobernantes, la influencia de las victorias militares, y cómo por medio del poder del Señor, en este caso Columba hace lo que hizo, y el efecto que tuvo con el rey de la época. Ahora, nuevamente ahí nos encontraremos en el debate si el relato es real o no. Yo
me animo a creer que sí es real, y que el poder de Dios se manifestó de muchas maneras. Ahora, siempre en estos temas hay diferentes factores que están en el proceso, no es solamente, o creo yo que no es solamente por este gatillante, tiene que haber sido la gota que rebalsa el vaso, tiene que haber sido el punto clave el rey Brut, pero probablemente, como siempre ocurre en estos casos, hay otros factores militares, estratégicos, sociales, de cercanía a la fe, que tampoco hay que negarlo, pero de que o que si yo creo por lo menos que Brut fue testigo de un evento sobrenatural, creo que perfectamente es posible. Y no se escaparía a las cosas que Dios podría haber hecho. Ahora, vamos con el último de estos 4 misioneros que iba a mencionar hoy día. Ojo, no son para nada los únicos, hay muchos más, pero insisto, son los que yo considero los más relevantes del periodo. Bonifacio, especialmente en Alemania, conocido como el apóstol de los germanos y uno de los principales misioneros católicos del siglo VIII. Yo creo que es el más grande. Yo creo que este supera a los anteriores por el alcance que tiene. Tal vez Columba podría haber sido un peso equitativo, pero a nivel de alcance creo que Bonifacio supera bastante. Ahora, Bonifacio tiene hartos tipos de eventos clave en su vida. Nuevamente, voy a centrarme en algunos que son clave. En dos ciudades, Esia y Turingia, él lucha constantemente contra el paganismo. Probablemente de todos los ejemplos que hemos visto, él es el que más activamente luchó contra el paganismo. San Patricio era mucho más diplomático, se predicó mucho, fue muy potente y tuvo grandes, digamos, resultados en Irlanda. Pero si hubo una persona que fue al choque, fue Bonifacio. Esta lucha contra el paganismo y la iglesia irlandesa lo llevó a choques bastante interesantes. Recordar que la iglesia irlandesa era uno de los ejes de la iglesia celta, y recordar que la iglesia celta, como lo había mencionado en otro momento, tenía esta visión media pagana todavía, tenía esta mezcla de elementos. Y de hecho Bonifacio fue uno de los que luchó de choque contra la iglesia celta, para que esta iglesia terminase básicamente siendo parte oficial o tomando los ritos correspondientes de la Iglesia Católica. ¿Ya? Y tuvo una lucha bien interesante sobre ese tema con él. Otro hito en la vida de Bonifacio fue, de hecho hay una imagen acá arriba de esto, es la que usted puede ver acá al principio, la que está en blanco y negro, fue el evento del árbol de Fritzlar. ¿Ya? Yo dije, Bonifacio fue muy directo y concreto contra los paganos. En Fritzlar había un árbol, cuenta la tradición, que era dedicado al dios Thor, ¿ya? Thor, Marvel, Thor, Chris Hemsworth, Thor, en el martillo. Como era común que ocurriese, los árboles en la cultura vikinga, en la mitología vikinga, tienen un rol re interesante, desde la figura del árbol Yggdrasil, el que conecta los 9 mundos, hacia abajo. O sea, siempre los árboles han tenido un rol importantísimo en la mitología. Bueno, el tema es que un árbol que era sagrado, dedicado al dios Thor, dice la tradición de que Bonifacio tuvo conflictos con la iglesia celta por diferentes choques, incluyendo que todavía existiese un árbol dedicado a Thor, y va Bonifacio Pescunachi y lo corta, frente a medio mundo, ante el desastre que pudo haber generado, y que Dios lo protegió, y que nadie le tocó un pelo de encima, y que él fue y cortó el árbol. Nuevamente para evitar que la iglesia estuviese, digamos así, mezclada con tradiciones paganas que todavía estaban presentes. Dentro de la iglesia germana, en el 738, Gregorio III, Papa, lo convierte oficialmente en arzobispo. O sea, luego de todo este periodo de convulsión en la época germánica, lo termina convirtiendo en arzobispo. Coincido, acá me estoy comiendo un montón de eventos, pero incluimos bautizos, predicaciones, trabajo hacia los pueblos paganos. Nuevamente, aquí no lo resumo a 2 o 3 eventos, sino hablamos de una vida bastante completa respecto a la fe. Ahora, respecto a su rol como arzobispo, estuvo trabajando bastante, como digo, la parte contra el paganismo principalmente. En algún punto de la historia, cerca del 1750, Bonifacio vuelve a ser obispo, ¿ok? Y misionero en Frisia, una región alemana.
predicando nuevamente entre las tribus paganas, o sea, el foco nunca se alejó de ahí. Bautizó a miles, como se dice, tal vez casi la misma cantidad que San Patricio, que se acercaba a los 100.000 el mejor de los conteos. Ahora, en uno de estos bautizos, básicamente, porque luego de las predicaciones al día siguiente tenían los bautizos, era parte de la tradición, el 5 de junio de 1755 quiso hacer la ceremonia de la confirmación, que es uno de los sacramentos católicos para reafirmar la fe, en un lugar cerca de Docum, en el Bordeaux, que está en una región, llamémosle, de Alemania, no voy a ubicarlo en el mapa, pero en Alemania. Ahora bien, ¿por qué tan importante esa fecha? Esa fue, de hecho, la fecha de su muerte. Durante este trabajo de bautismo y confirmación, tenía todo preparado para que llegasen los fieles que se habían convertido los días anteriores, pero en lugar de los convertidos aparece una banda de paganos armados, ¿ya? De las tribus bárbaras no convertidas. Recuerda que él trabajaba con paganos, nuevamente, con gente que no era cristiana y que era agresiva hacia los cristianos. Quienes en un ataque sorpresa rodean el campamento. Se dice por los cronistas de la época y los supervivientes que Bonifacio prohibió la resistencia armada. No vamos a responder con sangre. E incluso exhortó a los demás que estaban con él a que se les venía una muerte como mártires, y que había que recibirla como mártires. Ahora, al final de cuentas toda la compañía muere. Hubo una masacre, hay hartos relatos respecto a la muerte, algunos que fue empalado, otros que murió acribillado, con decapitado, etc. Hay mucha historia de por medio, pero el tipo muere como mártir. Yo creo que eso no puede negarse. Y es probablemente una de las figuras más importantes de la predicación europea a principios de la Edad Media, o por lo menos durante la primera mitad de la Edad Media. 4 historias, y volver un segundo acá. 4 historias con 4 focos distintos. San Patricio enfocado con una predicación más humilde, más práctica y con mucho de utilización de ejemplos, también con una potente predicación en Irlanda. Wilfrido, que se enfocó más bien en la parte real, en la parte relacionada con los grandes estatus, con los grandes estatus sociales, que también es relevante por lo que les explicaba de la conversión de los reyes. Colomba de Iona, en Escocia, probablemente como uno de los focos de las primeras escuelas misioneras, y Bonifacio, un luchador, llamémosle, exhaustivo contra el paganismo. Y no solo contra el paganismo, sino por mantener viva la fe, y una fe católicamente correcta, y no entramos en los debates de la doctrina, pero de que tenía un celo por la doctrina lo tenía. O también un gran predicador, bautizador de miles de personas y muerto como mártir también en uno de esas avanzadas. Se dan cuenta, algunos de los patrones son bien importantes acá: el trabajo contra el paganismo o las enseñanzas paganas, el trabajo de misiones como tal, y es establecerse en territorios que no eran romanos, que no eran nuestros, sino volver a generar misiones en diferentes lugares. Bueno, acá hay un resumen, no lo voy a ver con tanto detalle, pero si les interesa verlo con calma, te describe en pocas palabras algunos territorios donde los misioneros trabajaron de manera más bien constante. De hecho, voy a apuntar acá. Esta es la zona que se atribuye a Bonifacio, de quien hablábamos recién. De hecho, acá está mencionado Fritzar, donde él termina muriendo. Acá en esta zona media amarillenta tenemos la zona donde trabajó San Patricio, o Patricio, como quieran llamarlo, que también abarcó bastante. Y así usted va buscando cada uno de los significados de los símbolos para ir encontrando un poco el movimiento. Ahora, ¿qué me interesa? Que nos demos cuenta que la iglesia, cuando tuvo este cambio de switch, no paró de trabajar. Es cierto que durante el principio de la Edad Media estuvo media, voy a decirlo así, apagada. Y es cierto que el impacto misionero, si lo comparamos con los primeros siglos, no es tan potente, así comparando visión A o B. Y también es cierto que mientras la iglesia tenía un trabajo misionero no menor,
tenía unos conflictos mucho mayores a nivel político, en sus relaciones con sus vecinos, y una corrupción que fue creciendo, que eso fue lo que nos llevó después a lo que fue la reforma. Tampoco se puede negar eso, ¿ya? Pero la iglesia tuvo un enfoque misionero, bueno, digo, más bien enfocado al trabajo de escuelas misioneras, más que una visión general como de las cúpulas más grandes, pero de que hubo impacto, hubo impacto. Y no se puede negar de que el esfuerzo misionero siguió avanzando de una forma u otra con personajes clave como los que revisamos y muchos más dentro del proceso. Ahora, eh, voy a mencionar acá, ¿dónde está? Otro ejemplo justamente con el tema político, ya porque mencioné el tema misionero, pero quiero mencionar el tema político. Menciono el caso de Clodoveo porque uno de los ejemplos de la importancia de los gobernantes y que estos fueran cristianos. El rey Clodoveo I, rey de los merovingios, generó probablemente una de las primeras y más importantes alianzas con la iglesia, ¿ya? Específicamente con la iglesia católica ya en ese momento. Los francos acababan de llegar al poder dentro de un conflicto con muchas otras tribus bárbaras, los visigodos, los godos, los astrogodos también están metidos ahí. Entonces, de toda esta lucha, un rey franco se levanta, ¿ya? Aquí viene obviamente un tema aquí cuestionable. El rey franco, en este caso Clodoveo, quiere una alianza política, necesita poder político para mantenerse en el trono. Usted sabe cómo funciona esta cosa de los juegos políticos. Pero no tenían la fuerza para unificarlo, por todo el caos que había con las diferentes tribus bárbaras. Ante esa estrategia, obviamente Clodoveo ve a la Iglesia Católica como un foco, voy a decirlo así, de alianza, un foco poderoso. Recordar que la Iglesia en Europa estaba en su apogeo de poder. Luego de eso, se le propone a la Iglesia Católica una alianza, una de las más importantes y primeras alianzas. Los católicos, por otra parte, también les convenía este asunto, porque recordar que, claro, cae Roma, cae el imperio, cae toda la parte militar. La iglesia se sostuvo por sus alianzas con los imperios y cómo estos podían sostener militarmente la iglesia, y cómo la iglesia en su rol generaba casi como un tribunal de justicia. La iglesia administraba la justicia en esa época. Entonces, en base a eso, a su rol, digámosle, judicial, y en base a las alianzas que también hizo con otros reinos, pudo mantener un poder político creciente. Ahora, lo que pasó con Clodoveo no fue lo único, no fue el único monarca que se convirtió con una mezcla entre fe, entre conveniencia, entre alianzas. Fue una cosa medio extraña. Se sella este acuerdo con el bautismo de Clodoveo como una estrategia militar. Eso llevó a que los pueblos francos tuviesen mucho mayor fuerza, lo que llevó a la caída, por ejemplo, de los visigodos, los burgundios. Nuevamente se dedicaban a extender el reino franco. Ahora, esto no solamente significó el bautismo del propio rey, sino que, como les dije, si se convierte el rey, se convierten todos para abajo. Entonces, el rey convertido, los nobles, los aristócratas, jefes militares, el ejército, etc. Ahora, es debatible, y antes de pasar a Carlomagno, es debatible, y por eso puse este ejemplo, lo que hicieron los misioneros es comparable, lo que hicieron los misioneros en comparación con lo que hacen lo que son este tipo de estrategias. Y tengo que marcar la diferencia. No solamente tuvimos las estrategias en terreno, en el campo misionero, sino que también hubieron estrategias en el plano político, en el plano social, y especialmente en estas alianzas con diferentes monarcas. Hay que mencionarlo porque fue una realidad. No se puede negar que el Evangelio avanzó por Europa también por medio de esta estrategia. Ahora, como uno podría decir hasta cierto punto, pues se dice el refrán, pan para hoy, pero hambre para mañana. Porque también vimos la condición en la que terminó Europa por estas conversiones sin mucha convicción. Nuevamente, una de las luchas que hubieron los primeros siglos, el cristianismo como una fe a la cual era conveniente entrar, más que por una convicción de fe real, sino que convenía, era la mejor opción.
Entonces quería poner estos paralelos con estas diferentes estrategias para que también viesen que fue complejo el panorama de Europa. Ahora, el último punto de esta clase es con la figura de Carlomagno. Como les decía hace un rato en la introducción, es una figura bien interesante. Rey Franco, uno de los sucesores de Clodoveo, y primer emperador del Sacro Imperio Romano, que lo habíamos mencionado hace un tiempo, esta idea interesante de volver a levantar el Imperio de Roma, cosa que no resultó, paréntesis. Ahora, facilitó la comunicación a través de Europa por 300 años. Nuevamente, una de las grandes aportes de Carlomagno es en esta Europa convulsionada generar redes de comunicación. Ya sea entre los diferentes países bárbaros, los nuevos reinos se estaban formando, etc. Bajo sus auspicios, una amplia gama de asuntos sociales, teológicos y políticos fue estudiado a la luz de la Biblia. Yo les decía que para muchos la figura de Carlomagno era mucho más cristiana que la de Constantino. Era una figura mucho más enfocada en lo bíblico. Y de hecho eso llevó no solamente a la conformación de nuevos centros misioneros, sino también al acercamiento desde la fe de diferentes temas políticos y sociales. O por lo menos eso en el papel, en el intento, porque en la práctica fueron elementos que no se concretaron. Pero por lo menos en este, digamos, el inicio o la figura de Carlomagno, sí fue muy interesante el acercamiento bíblico que le hizo a la fe, o que intentó hacer. Carlomagno para muchos, como les mencionaba, fue un segundo Constantino. Su poder político, por lo menos en su apogeo, no tuvo comparación. En Europa él fue el gobernante más poderoso. Pero Carlomagno era mucho más creyente de Constantino y auspició industriosamente la actividad cristiana. Igual que Constantino, su alianza con el cristianismo también produjo muchos cristianos solo de nombre. Y aquí tenemos que hacer una diferencia. Auspiciar industriosamente la actividad cristiana, ayudando en la formación de centros misioneros, que es una parte más bien interesante. Ayudando en la formación de arzobispados, de iglesias, ya, en diferentes lugares, monasterios también. Pero también desde la precursión de estas alianzas con reyes, que como les dije, a mí en lo personal me hacen eco, ¿ya? Porque al igual, y ahí va el párrafo final, porque al igual como pasa con Constantino, o como pasó con Constantino, esto produjo al mismo tiempo un grupo de cristianos nuevamente sin convicciones, solamente por la conveniencia del acuerdo, de la fe, del trato. Cosa que sabemos, creo yo, que no trae muy buenos resultados a la larga. A la larga tiende a ser más bien algo problemático que algo de bendición. Ahora, los grandes centros de enseñanza fundados por Carlomagno, estas escuelas misioneras y monasterios, eran copias y extensiones de puestos misioneros establecidos muy dentro del territorio germano, donde trabajaron misioneros célticos, herederos de la iglesia celta, y británicos principalmente, entre germanos, británicos y de la herencia de la iglesia celta. Conclusiones, ya cerrando con este periodo bárbaro. La iglesia nunca ha dejado de predicar, yo creo que ese punto es claro. También hay que tener en claro que la predicación nos vino, creo yo, desde todas aristas muy lindas, destacando el rol de los predicadores, de los misioneros, Wilfrido, Columba, Bonifacio, San Patricio, incluso destacando la figura de Carlomagno como un regente que tuvo una visión un poquito más amplia, pero también yendo un poquito en la pelea respecto al rol de estos gobernantes convertidos a la mala, que trajeron súbditos convertidos también un poco a la mala. Y estas alianzas políticas que estaba haciendo la iglesia, que a la larga la estaban desviando de su foco central, que si no fuera por estas luces que se levantaron con diferentes hombres y mujeres, probablemente no hubiésemos tenido los mismos resultados. Recordar las consecuencias de esto. La iglesia titubeó tanto con el tema de su poder político que terminó después en el desastre que llevó a la reforma. Entonces, ojo, porque me queda este gustito así un poquito más, no tan dulce como hubiese gustado, pero que fue efectivo, fue efectivo. O sea, cerramos este periodo con los bárbaros convertidos, por lo menos en las grandes ubicaciones, en los grandes países, con gobernantes convertidos, con naciones como Irlanda convertida, Gran Bretaña está en ese camino, Alemania
ya estaba en ese camino, lo mismo que los francos, o sea, ya teníamos focos cristianos mucho más notorios y eso era más que evidente. Comentarios, opiniones, antes de pasar con el siguiente grupo que es la iglesia de los vikingos, o sea, la expansión vikinga, mejor dicho. A la 1, a las 2 y a las 3. Redondito, entonces. Ve que lo bueno de estos temas es que no son temas tan extensos, hermanos amados. Esta parte, esta unidad, ya que la estoy condensando a lo preciso, no está tan densa como las de historia. Porque obviamente ahí tienes que abarcar muchos más elementos y se hace un poquito más complejo. ¿Ya? Déjenme cerrar mientras tanto las otras ventanas para que no se me junten. Ahora sí. Esta clase no se las he enviado, tengo que enviárselas ahora. Y esta tiene que ver con... Uy, ¿me escucho bien? Que me estoy viendo como muy desfasado en la pantalla. Sí, se escucha bien. Ya, sí, gracias hermano René, es que me empecé a ver como raro yo mismo. Ya, perfecto, entonces seguimos. Clase número 7. Esta no la he enviado, tengo que enviarla como les dije ahora, la enviaré junto con la clase, con lo que les había dicho. Y aquí ya nos encontramos con el segundo punto de esta unidad. Se los decía recién, me estoy centrando básicamente en los puntos más clave a nivel de predicación, ¿ya? Por eso es que son temas que se van a hacer mucho más cortos. Y al ideal es que de aquí a la otra semana, máximo 2 semanas más, estemos terminando esta unidad. Como digo, es muy condensada. Ahora bien, expansión vikinga. Como les dije, cada una de estas clases está tocando un tema particular. Vimos la expansión desde lo que es la iglesia romana, terminamos recién con la expansión bárbara, y nos metemos de lleno con la expansión vikinga. Con los vikingos pasa algo extraño. Los vikingos son probablemente, este último tiempo, por la serie, por los acercamientos de la ficción, han sido un pueblo mucho más estudiado, o que se le ha tomado mucho más atención. Ahora, pongámonos un poco en contexto. Después de la derrota de Roma, los bárbaros... Profe, ¿Sí? está mostrando la diapositiva porque nosotros vemos ¿En una serio? carpeta. Oh my Sí. goodness, no la estoy mostrando, Dios mío, ¿qué pasó? Gracias. Compartí más la ventana. Voy a compartir pantalla mejor, por si acaso. Ya, ahí sí, ya, retrocedo un poco. Ya, clase número 7, ya di la introducción, gracias por la corrección. Estamos hablando de la expansión vikinga, les decía recién. Dentro de esta unidad, ya nuestro tercer punto de 5. Como dije, son cortitos, así que no nos demoramos más que una clase en verlos. Ya ahora sí estoy donde corresponde. Después de la derrota de Roma, los bárbaros adoptaron la fe cristiana y se propusieron a evangelizar a toda Europa Central. Como lo mostraba en este último mapa, es bastante exitoso el acercamiento bárbaro, a pesar de todos los contratiempos que hubieron. Pero sumando y restando fue mucho más positivo que negativo. Los bárbaros, dentro de todo, fueron un pueblo bastante receptivo de la fe, considerando las dificultades y el paganismo, o sea, en ese nivel, pero fue bastante receptivo. Ahora, a pesar de que los bárbaros y la iglesia tuvieron buenos, llamémosle, acercamientos con la fe, hubieron ciertas zonas que no fueron alcanzadas directamente, ¿ya? Y aquí estamos hablando de la parte más norte de Europa, lo que ahora conocemos como los países nórdicos, ¿ya? Finlandia, Irlanda, hacia arriba. Perdón, Finlandia, Islandia, hacia arriba. Y aquí nos encontramos con una realidad. Teníamos una Europa central ya mucho más cristianizada y firme, iglesias con alianzas, muchos obispados en muchos lugares, nuevamente una iglesia que había crecido junto con los reinos que se habían instalado. Carlomagno, del que hablábamos recién, estaba en proceso de unificación de Europa. Como les decía, él avanzó mucho respecto a la conexión, la comunicación, los centros de misión, la escuela, etc. Pero en ese periodo
donde más o menos estaremos ahorcándose con unos 300, 300 y tantos años, aparece una amenaza mucho más interesante, o mucho más grave, incluso que los bárbaros, que fueron los vikingos, ¿ya? Como les dije, este periodo dura más o menos unos 300 años, un poco más, un poco menos, dicen algunos, donde los vikingos causaban estragos. No fue tanto tiempo en comparación con otro tipo de amenazas, eso es verdad, pero a pesar de que haya sido de relativamente poco tiempo, no fue menor. Los vikingos, a diferencia de los bárbaros, eran pueblos mucho más agresivos, mucho más salvajes. La idea, o más bien para meternos en este punto, ¿quiénes son los vikingos? Partamos por ahí. Vikingos tienen diferentes tipos de origen en su palabra. De hecho, puse los dos que más encontré repetidos, la verdad. Y puede ser que me esté equivocando en alguno. Una de las primeras, o digámosle, desglose de su palabra, tiene que ver con la palabra vik, que habla de bahía, hablan de puerto en algunos casos, hablan de mar en otros casos. Entonces, pues digo, tengo diferentes definiciones. Otra de la transformación de la palabra es la figura del vikingr, o algo así, vikingr, algo así, una pronunciación muy extraña, que es la idea de ir de expedición, ir a explorar, ir a de aventura. Para otros también significa pirata, o sea, una persona que va a saquear a otros lugares, va de expedición, pero a saquear. Ahora, sea cual sea la mezcla correcta, es interesante que sea un pueblo que se relaciona con el mar y también con la expedición y también con el saqueo, que podríamos decir que son los focos de los vikingos, o por lo menos como los conocemos o como los entendemos. En palabras prácticas, son pueblos escandinavos del extremo norte de Europa que durante los siglos 8 al siglo 11 asolaron Europa media a base de saqueos, asaltos, tomas, incendios, muerte, batallas. Fue una invasión brutal en el sentido de la batalla, de lo bélico. Además que en su apogeo más grande lograron establecer colonias en ciertas islas del mar de la zona atlántica, hacia arriba de Europa. Lograron establecer colonias que durante bastantes décadas estuvieron establecidas. O sea, no fue como que me instalé un rato y me sacaron. Los vikingos lograron hacer ciertos asentamientos que duraron bastante tiempo. Ahora, un poco como pasó con los bárbaros, nunca fueron un solo grupo, una sola nación. Vikingos tiene que ver con una denominación genérica, pero teníamos a los escandinavos, teníamos a los daneses, teníamos a los irlandeses, ¿ya? Del grupo que no habían sido convertidos por ser patricios, o sea, teníamos a los irlandeses de mucho más al norte, noruegos y suecos. Nuevamente, sin tener un solo rey, sino que muchos reyes o gobernantes que estaban repartidos en diferentes zonas. Voy a buscar, ¿por qué puse este mapa? Denme un segundo, ¿por qué puse este mapa? Me acabo de perturbar durante un momento. Ok. Ah, ya me acordé por qué puse este mapa. Gracias, me está un poco bloqueando. Los territorios verdes, ese es el único objetivo, ahí está. Sí, porque los demás no tienen nada que ver. Pero los territorios verdes, lo que ustedes ven acá, fueron territorios donde los vikingos, uno, sentaron su acción militar, y dos, fueron capaces de poner asentamientos. Y si se dan cuenta, y ahí estaba el sentido del mapa, es que la mayoría de los asentamientos vikingos estaban en el mar o cercanos a las costas, nuevamente por su tema de navegación y por su forma de conquista y de trabajo. La mayoría de los principales asentamientos eran territorios asociados a la costa. Fueron pocos los casos donde pudieron acercarse siquiera a las zonas más bien centrales de Europa. En ese sentido no hubo una amenaza concreta, por ejemplo, a los germanos o en este caso a los francos, a menos quitando la parte de la costa, obviamente. Pero sí, a pesar de eso, fueron capaces de generar mucho daño, justamente porque al apoderarse de las rutas marítimas, pudieron tener una conectividad muy interesante. O sea, fueron los que dominaron el mar durante siglos. Ahora, aquí hay que hacer algunas, o sea, no diferencias, pero algunas aclaraciones respecto a los elementos culturales.
que a diferencia de los bárbaros, sí estaban más unificados. A pesar de que eran pueblos distintos, tenían mitología y creencias un poquito más clara, mucho más definida. Y que también de manera interesante fue uno de los focos desde lo social que permitió su conversión. Y eso hay que llamar la atención. Como les decía, desde su nombre está la idea presente de la exploración y el mar. Son guerreros que fueron exploradores de territorios desconocidos en muchos casos. Fueron guerreros brutales y despiadados, mucho más salvajes que los bárbaros, podríamos decir. Y aunque en sus inicios no eran guerreros estratégicos, ¿ya? Sí eran probablemente mucho más fuertes, mucho más aguerridos y mucho más decididos que otro tipo de invasores. Eso sí, lo que los vikingos no tenían en estrategia lo compensaban con fuerza bruta. Y no solo con fuerza bruta, sino con una motivación mayor. Y aquí sí es importante mencionar el tema cultural y mitológico. Aquí menciono la figura del Valhalla, que seguramente los que se han acercado en algún momento a algún reportaje, documental o serie vikinga han escuchado del Valhalla. El Valhalla en la cultura vikinga es el gran salón de Odín, donde llegan todos los guerreros a esperar, a compartir, o llamémoslo así, mesa, a compartir un banquete con Odín, el principal dios de los Aesir, de los dioses, digamos, principales, compartir con él. Y no solamente compartir con Odín, sino que al Valhalla iban los guerreros que habían muerto en batalla, que habían muerto en un contexto de guerra. Porque para el vikingo, digamos, el vikingo guerrero, su meta de llegar al Valhalla era prepararse para la batalla final del mundo, que era el Ragnarok. O sea, que un vikingo tuviese que enfrentarse a una batalla perdida, para él era ganancia. Al vikingo no le importaba morir en batalla, porque si lo hacía, iba a ser mejor visto por Odín, y su alma iba a llegar al Valhalla, donde iba a estar fascinadísimo y contento. Entonces, ¿por qué les planteo esto? Lo que los vikingos no tenían en estrategia, lo tenían en convicción y en fuerza. Y eso hizo mucho más complejo un acercamiento desde la fe, porque al vikingo no le importaba la fe, porque su fe estaba fundamentada en la batalla. Y el hecho de que hubiese una diferencia tan radical de un Dios que predica la misericordia y el amor y el perdón, que entrase en la cabeza de una mitología donde la guerra era el foco principal, porque todo se decidía en la última gran batalla del Ragnarok. O sea, hay diferencia, que de hecho me voy a meter un poco en el tema religioso de los vikingos, si no alcanzo hoy día la otra semana, pero que a nivel cultural ya los marcaba de una manera muy distinta. Otra figura que la quise mencionar, no por feminista, pero sí porque es relevante para el tema, para que no se enoje mi hermano, es la figura de la mujer vikinga, que es la Gusfreya. La Gusfreya, que como se le llamaba como a la señora, ya, a la señora mujer vikinga, la Gusfreya es un tipo de mujer, o sea, es una mujer, es dueña de casa, es señora, lo que se cumple como los valores tradicionales o conservadores del rol de la mujer. Es una mujer que también es guerrera, ¿ya? Es por eso que en muchas mitologías se habla de la mujer vikinga muy fuerte, que va a las guerras con el marido, que sabe pelear y todo eso, cosa que es así. Más allá de que la ficción a veces pueda exagerar un poquito, como pasa en toda ficción, pero las mujeres guerreras vikingas son reales. Y además de eso, un detalle que no es menor, es una mujer libre. No es un objeto del varón, no es una posesión del esposo, es una mujer libre. Ahora, y esto lo voy a adelantar porque después lo voy a reforzar la siguiente clase. ¿Por qué es tan importante este punto? Porque a diferencia incluso de los romanos y de los bárbaros en muchas ocasiones, el vikingo sí escucha a la mujer. Sí la escucha, tiene opinión, tiene voz. ¿Por qué es tan importante esto? Porque indirectamente aquí hubo una estrategia usada por Dios para que la fe llegase a los vikingos. Los vikingos como guerreros brutales destruyeron asentamientos, ciudades, se apoderaron de un montón de tesoro, de territorio, hicieron asentamientos, colonias, etc. Mujeres que fueron apresadas por vikingos se convirtieron en esposas de vikingos. Y como aquí les menciono,
el vikingo escucha a la esposa. Y muchas de esas esposas que fueron capturadas, que fueron apresadas contra su voluntad, terminaron llevando la palabra de Dios a los vikingos. Y ya que el vikingo tenía esta figura de la Gudsfreya, el vikingo no la callaba. O sea, me refiero, le daba su espacio. Y fue una estrategia bastante, no sé cómo llamarla, pero fue una estrategia súper efectiva para que las familias vikingas comenzasen a convertirse. Y por eso es que menciono la figura de la mujer, porque a nivel de sociedad fue una figura clave para llevar la palabra. Cosa que tal vez no hubiese ocurrido en otras culturas mucho más machistas, donde la mujer era vista como un objeto, como una posesión del hombre. Y dentro de su religión, obviamente es una religión pagana, es politeísta. Si comparo con el druismo y con el panteísmo que hablábamos con los paganos, esta ya es una mitología mucho más tradicional, con diferentes dioses, mitos de la creación, mitos del fin del mundo. Yo le mencionaba un poco el Ragnarok recién, hablaré un poco de eso en la otra clase. Pero el hecho de que sea también una religión pagana y politeísta, también generó muchos choques. Nuevamente, la concepción de un Dios único, un Dios que no es guerrero, un Dios que no es, comillas, tan fuerte como los dioses nórdicos, sí generó mucha resistencia en los primeros siglos del apogeo vikingo. Ya en la última parte de los vikingos, cuando la influencia de la predicación por medio de gobernantes y por medio de las familias se hizo más presente, poco a poco la mitología nórdica cae y se va mezclando con la iglesia cristiana y obtenemos lo que tenemos básicamente, una nación o naciones, especialmente los daneses y los irlandeses que ya venían siendo convertidos desde antes, que terminaron rindiéndose al cristianismo y dejando de lado sus tradiciones paganas. Fue una transición bastante interesante. De hecho, quiero mencionar una última cosa que de hecho esto lo voy a dejar hasta acá, pero quería mencionar esto. Si alguien encuentra o tiene o sabe dónde puedo comprar en físico este libro, de verdad, que se lo voy a agradecer públicamente. Que lo vi en algunas partes, pero no lo he encontrado en internet en español. Así para el libro digital, que se llama Los Vikingos, de Odín a Cristo, que estuve leyendo algunos fragmentos que encontré por internet para armar esto y lo encontré maravilloso, que te cuenta el detalle de la historia de cómo se dio este proceso de conversión y cómo el vikingo sacó su imagen de Odín para poner a Cristo en el centro, y fue una cosa muy interesante. Paso el dato: Los Vikingos, de Odín a Cristo. Si alguien lo puede encontrar, yo sería el hombre más feliz del mundo para poder conseguirlo en físico. Lo quiero en físico. Cierre de mi paréntesis. Ahora, vamos a dejar hasta acá para no atrasarnos tanto. Próxima semana vamos a darle fuerte al tema de los vikingos, probablemente lo vamos a terminar, como les dije, no son temas tan extensos, así que los podemos abordar perfectamente en una clase de una manera más bien tranquila y relajada. Preguntas, comentarios, hasta lo que vimos ahora de los vikingos, porque como les digo, nos falta todo lo demás. Próxima clase vamos a ver la mitología y todo ese aspecto, pero hasta ahora vimos como la idea más general de los vikingos. Profe, Sí. a mí me llama la atención donde los vikingos decían, ¿cómo fue lo que dijo? De que cuando morían era bueno para ellos morir en batalla. Morir en batalla. Morir en batalla. Entonces, no sé si tiene que ver un poco con parte de la luz que se distorsionó, pero varias religiones tienen esa concepción del morir. ¿Cómo se llama esto de los musulmanes, donde se encuentran con... La ¿ya? Guerra Santa. Claro, de la Guerra Santa, en fin, y los cristianos que sabemos que el morir es ganancia, como dijo el apóstol Pablo, pero en el caso de nosotros es la concepción cristiana, y en los otros en su concepción idólatra o de lo que sea, pero no sé si es parte, como decía, de una luz distorsionada, porque sin duda que todos saben que hay algo más. Lo que está distorsionado es qué es lo que hay en el más allá. Entonces, eso me llama la atención un poco de esta
similitudes comparando diferentes religiones y creencias con la religión cristiana, que hay algunas cosas que se parecen, o sea, que ellos podrían como justificar de que tienen cierta verdad. Totalmente de acuerdo. Mira, y si nos remontáramos al pasado, en la época de la Torre de Babel, cuando el Señor separa a los pueblos por idiomas, los manda a cada uno a diferentes lados, generaste inconscientemente pueblos con, ¿cómo lo puedo decir? Con algún recuerdo, alguna idea de la verdad, distorsionada, perdida, pero que en algún punto podrían haberla tenido. Los que hemos estado estudiando en cultura ya vimos un poco cómo fue la conformación de las deidades de los pueblos paganos y cómo fue un proceso que nació más o menos similar y que fue diferenciándose según los diferentes imperios. Pero el ser humano, y eso es por su diseño de Dios, ha buscado a Dios, ha buscado respuestas, ha buscado cómo encontrar la fe. Como les digo, aquí tenemos obviamente elementos que desde Babel, ya desde Babel se quiebran por la diferencia de los idiomas y la comunicación, cómo se pierde, pero hemos tenido en la historia pueblos que se han formado desde esas creencias generales. Es por eso que encontramos, por ejemplo, la adoración a la naturaleza, que es algo común en los pueblos paganos. El sol, la tierra, la fertilidad, el agua, el cielo mismo. Claro, pueblos como el de los vikingos, por ejemplo, tienen una mitología mucho más desarrollada, mucho más enriquecida en el sentido de la cantidad de información que tenemos. De hecho, por eso quise parar la clase ahora, porque si no, nos íbamos a alargar mucho hablando de mitología vikinga, ahora en lo que nos quedaba. Pero sí, esas similitudes las vas a encontrar. Como tú dices, y encuentro interesante la definición, una luz distorsionada. Sí, puede ser. Recordemos que al final el Señor es uno y todo parte de él. El tema es que en la medida en que se fue distorsionando todo, diferentes pueblos fueron tomando lo que quisieron y fueron construyendo estas visiones mitológicas de quién es Dios o quiénes son sus dioses. El caso de los musulmanes es de hecho el más claro. Los musulmanes tienen raíces cristianas que son innegables. Yo complementando lo que dice Antonieta, ¿cierto? María Sí, Antonieta, sí. María Antonieta, algo que he pensado nomás cuando estábamos hablando de temas en el otro ramo de cultura con respecto al Génesis, vemos de que el primer hombre o grupos de hombres como Adán como término o grupos de mujeres como Geisha, vemos de que esos grupos primeros tenían comunicación con Dios. Entonces, si lo entendemos como los primeros humanos, ya tenían una comunicación con Dios y ya en el transcurso del tiempo, cuando poblaron la tierra, ya creo yo que por eso distintas culturas y religiones tienen conceptos muy similares a la creación, al Dios, a veces incluso esta imagen trina de Dios, y lo podemos ver acá con los pueblos acá originarios de Sudamérica, que cuando uno estudia esas religiones o doctrinas son como muy, muy similares, que el hombre viene del barro y uno se pone a pensar cómo sabían ellos si es que nunca les hablaron de Dios. Entonces yo creo que por allí también va. Sí, no, gracias, Axel. Es complejo encontrar esa respuesta, pero me quedo duda. ¿Cuál fue la primera mujer? ¿Qué mencionaste eso? ¿Dijiste gay? Ya no entendí qué expresión usaste. El término para La hicha. Isha. Sí, pues hicha, algo distinto que decir la geicha. No, yo dije ella, una cosa así, Isha. No sé cómo recuerdo. Yo no entendí geicha, la varona, ya, la varona. No, no dije geisha. Por eso no sí, dije yo geisha. que me dije, ¿qué dijo? Ya, pero okay, ya te refería a lo de la, ya, ok. Sí, que hay como distintas teorías que en el fondo era un hombre y una mujer, pero pienso yo que es más, para mí, en el fondo, yo lo tomo, que es grupo de hombres y grupo de mujeres. Entonces al final, cuando poblan la tierra, el tema de la que tengan relación entre hermanos, yo no lo acepto mucho, pero sí, creo que por ahí parte de si en los primeros grupos de hombres ya tenían relación con Dios, y se poblaron la tierra, creo que por allí empezaron con sus, propiamente tal del hombre. Sí, de hecho, Pablo Hoffman menciona en su libro sobre el Pentateuco, y menciona cuando habla de Enoc, él menciona que durante todo ese capítulo
la generación que es, porque es todo un capítulo de genealogías, desde Adán en adelante, las genealogías que vinieron. Y se menciona durante muchos siglos que la gente que vivió en esos periodos como que no hizo nada. Es como que vivió, murió, hizo lo suyo. No se vio una generación muy centrada en la comunión con Dios, a excepción de Enoch, que se le menciona como una luz en ese tiempo. Y es muy probable, como dice Axel, a pesar de que esas generaciones se han ido alejando de Dios, que fue lo que nos trajo a Noé con esta generación perdida que tuvo que ser borrada, pero nos encontramos con una generación que, a pesar de que no está acercándose al Señor, tiene que haber tenido vestigios, obviamente, en sus conocimientos. La adoración, la ofrenda, el sacrificio, que son lo que después se replicaron en diferentes pueblos con diferentes circunstancias. Entonces, es un tema complejo llegar a eso. Pero sí, la figura de la Guerra Santa, el Ragnarok o la ida del Valhalla son elementos que están presentes y que son comunes, aunque no haya una mayor conexión entre la parte musulmana y vikinga, pero el concepto de la guerra celestial con un valor divino está, y está de hecho más que presente. Ya, cerramos hasta acá. Próxima clase terminaremos con los vikingos. Recordar capítulo 8 del texto de Revolución en el Mundo de las Misiones para que se pongan al día. Y eso. Durante el transcurso de hoy día en la noche, si es que alcanzo, les mandaré el trabajo a los que están listos, que ya están revisados, o si no, mañana en la mañana más tardar, según cuánto me demore en dejar ordenar lo que es la clase y eso. ¿Ya? Pero están revisados, por lo menos los que me mandaron en la fecha que correspondía. Así que cualquier cosa me los van consultando. Ya. Mi hermano René, si está por ahí, que nos pueda por favor guiar en oración para ir terminando. Amén. Gracias, Amén. hermano. Gracias te damos, Señor, por este momento, digamos, en el cual tú nos preparas, nos enseñas, nos muestras de cómo se han desarrollado las misiones a través del mundo hasta hoy, Señor, y también nos van mostrando a través de este misionero, donde leemos capítulo a capítulo, cómo él va llevando tu mensaje, cómo hay tanta necesidad en nuestros países, estos denominados subdesarrollados, donde hay mucha gente que aún no ha alcanzado a Cristo, acá en el mismo Chile, en nuestro mismo lugar. Así un poco como el misionero que tenía ese sentir de predicar ahí en su propio país, no lejano, se prepara en otra parte, así Señor, nosotros también podamos tener ese sentir y predicar acá, en este sector donde vivimos, a nuestros vecinos, llevar esta buena nueva salvación a aquellos que todavía no la tienen. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en medio de esta pandemia que tú nos das, este recreo que nos da en este tiempo duro que estamos viviendo. Te damos gracias que nos permite estudiar y buscar más de ti. Cuida por nuestros hermanos, bendice a nuestros profesores y te damos gracias, Señor, por estar aquí aún. En nombre de Cristo, amén. Amén, estimados. Ya. Nos dejo entonces, descansen, aprovechen de dormir, es tardecito ya. Que tengan muy buena jornada. Algunos los veo el viernes, otros los veré el sábado. Así que paciencia y nos vemos. Dios los bendiga, cuídense harto, que todavía no estamos tranquilos. Así que ser sabios ante todo. Ya, estimado, nos vemos entonces. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao. Chau. Buenas noches.